su asistencia. Me complace mucho darles la bienvenida a la Escuela Judicial a nombre del Director General Adjunto, el doctor Jaime López. Sean bienvenidos a su casa, la Escuela Judicial del Estado de México, y me complace mucho contar con la presencia de dos grandes juristas aquí en el patio central de la Casa del Juzgador. Lamentablemente, un tercer participante, el doctor Fernando Serrano Migallón, que no requiere presentación porque es una autoridad en el mundo del derecho. A él no le fue posible venir desde la Ciudad de México para atender el evento, pero amablemente aceptó hacer la presentación del libro desde su domicilio, por lo cual le agradecemos mucho también. Bueno, pues estamos reunidos aquí para presentar la obra del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, un libro recientemente publicado y cuyo título es El control jurisdiccional de constitucionalidad, elementos para el diseño de una eventual teoría. Es un libro publicado el año pasado por la editorial Tiránculo Blanc. Es un libro con un gran acervo de conocimientos. El doctor Brito nos obsequia una obra que es producto de su tesis de doctorado, que además fue merecedora del premio Raúl Cervantes Ahumada que otorga la Facultad de Derecho de la UNAM. Creo que es un esfuerzo brillante el que él ha realizado. Tengo el gusto de conocerlo ya hace algunos años y la impresión que yo tengo de él es absolutamente maravillosa. Y también nos acompaña como comentarista el doctor Enrique Uribe Arzate, de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en el Estado de México. El doctor Enrique Uribe es también un gran jurista, un gran constitucionalista. Ya tendremos tiempo de presentarlo debidamente, pero bueno, no he querido omitir mencionar a ninguno de ellos. Y bueno, para dar comienzo al evento que hoy nos convoca, voy a pedirle al doctor Fernando Serrano Migallón que haga uso de la palabra, no sin antes dar lectura a unos breves datos curriculares. El doctor Fernando Serrano Migallón es licenciado en Derecho, es licenciado en Economía y es doctor en Historia por la UNAM. Es miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua y corresponsal de la Academia de Historia. Ha obtenido diversos reconocimientos, entre los que destacan la Orden Nacional del Mérito en los grados de caballero y de comentador de la República Francesa, de la Orden de Isabel la Católica del Gobierno de España y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, también de España. Además, yo recuerdo que hace algunos años fue merecedor del premio al bibliófilo, otorgado por la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo que da cuenta del amor que tiene por los libros. Es una eminencia el doctor Fernando Serrano Migallón y agradecemos mucho que nos acompañe en la distancia. Doctor, por favor, tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos, si es tan amable. Siempre es una obligación en un acto de esta naturaleza dar las gracias, así que muchísimas gracias al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al Consejo de la Judicatura, a la Escuela Judicial, a la Universidad del Estado de México. Lamentablemente, por cuestiones personales, no voy a poder estar con ustedes, pero espero el muy pronto poder darles un abrazo personalmente a todos los amigos del Estado de México y del área política del Estado de México. Es para mí una enorme satisfacción presentar un libro de Rodrigo Brito Melgarejo por la persona y por el contenido del libro. En todo el libro, en toda presentación del libro, hay tres áreas o tres facetas que yo siempre creo que es muy importante destacar o mencionar. En primer lugar, el autor, porque evidentemente sin autor no habría obra. El autor, yo sí, desde que era un pequeño muchacho en la Facultad de Derecho, que tuvo el error de incursionar el derecho constitucional en mi clase, y desde entonces he seguido su carrera. Fue un magnífico estudiante de la Facultad
Facultad de Derecho. Posteriormente obtuvo 3 doctorados, 2 de ellos en Europa humanitaria, otro en España y de la Facultad de Derecho, y ha desarrollado una labor de investigación y de enseñanza verdaderamente notable. Él reúne en su persona lo que la universidad se llama un auténtico catedral. Cumple con las dos funciones de las que habla de esta también crear nuevos conocimientos a través de un. Pero lo que es más importante, lo que hace realmente ejemplo para los alumnos, el tipo de motivo de comportamiento humano, es el ejemplo que da por su comportamiento personal, con el cumplimiento no solamente en sus actitudes personales en la vida diaria, sino en el cumplimiento puntual de todas las obligaciones académicas, educativas y de investigación. Siempre está ocupado, el currículo está muy contenido y siempre me da vergüenza cuando llego ya está trabajando y cuando me voy ya está trabajando. Desde esta actitud plenamente universitaria del doctor Brito nos llena de satisfacción a los que somos sus amigos y somos sus compañeros en la facultad. El segundo aspecto es el tema. El tema del control constitucional siempre es importante. A pesar de que el derecho constitucional mexicano no tiene una data tan antigua, el derecho constitucional mexicano surge antes de que México hubiera sido un país independiente, surge desde el mando de Guadalajara, luego los constitucionales impuestos por la corona española, uno de Francia, luego tuvimos una cantidad de constituciones de todo tipo, centrales, federales, monárquicas, republicanas, de todo tipo, pero el control constitucional siempre se había dejado un poco de lado y se había considerado un poco como una rama, si no sin importancia, no fundamental en los estudios constitucionales. Hace poco se habla de la necesidad, no se ha hablado de la necesidad de fortalecer ese control constitucional. Y el control constitucional que nos plantea aquí el doctor Rico es a través del aspecto constitucional. Aquí él innova un aspecto que para mí es muy importante. El control constitucional, fundamentalmente, es un aspecto práctico de la investigación constitucional, de la investigación política determinada o enfocada al ámbito constitucional. Pero crea o establecer la necesidad de una tecnología que regule este control constitucional es una labor ingente, es una labor que abre que enseñar a los caminos para vivir y que señala también la necesidad de que los estudiosos, los practicantes del derecho, las academias, las universidades se dediquen a fortalecer lo que es el control constitucional y particular esa posibilidad de hacerlo a través de la Constitución para que sea efectivo, sea eficiente y sea eficaz. En esto el doctor Brito no solamente abre el camino, sino nos da las bases para que este sistema perfectamente elaborado en el Instituto Administrativo tenga una fundamentación práctica clara. Y por último, el libro nos señala no solamente un análisis de cómo hacer el área constitucional, sino que nos señala esa necesidad de investigar, de profundizar, de actuar en esta manera. En alguna ocasión, hablando yo con el doctor Salgán, rector de la universidad, le comentaba que los alumnos tenemos de nuestros profesores muchos recuerdos.
A unos los consideramos buenos profesores, a otros los consideramos malos profesores, y que según él, ¿qué era lo que hacía que un profesor se considerara como un buen profesor? Porque había ejemplos de profesores que eran muy amenos en clase y los recordamos como buenos profesores, y otros que eran aburridos en clase también los consideramos buenos profesores, otros que eran muy generosos con las calificaciones, otros que al contrario, eran muy ávaros en las calificaciones, y de todos tenemos este concepto. Al contrario, ya hay otros donde se esforzaba en cátedra, no tenemos esa idea de educar a un profesor, de un niño. Quiero enseñar que lo que hace que los alumnos recuerden a sus profesores con cariño y con afecto es que les abran camino, que les señalen alternativas, que les creen inquietudes en el futuro. Esto es lo que hace este libro. Este libro es un libro, no lo quiero llamar inicial, pero sí es un libro primigenio en el tratamiento del problema, y es una piedra base para que sobre él se construya infinidad de caminos, infinidad de soluciones, se recojan incontables preguntas que tienen que surgir sobre este tema, que cada vez va a ser más importante. Esta es quizás la función más importante del libro. Es la primera piedra de un largo de industria cultural en materia de control constitucional y de control constitucional a través del arte cultural. Por todo ello, no me queda más que felicitar al doctor Brito por su obra, al Estado de México por esta presentación y congratularme permanentemente de tener entre los jóvenes juristas mexicanos gente con la valía, con la inteligencia y sobre todo con la voluntad de trabajo que tienen los jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fernando Serrano Migallón. Sin duda, palabras muy atinadas que reflejan la personalidad del autor, reflejan la valía de su obra. Qué grato es que una persona como Fernando Serrano se refiere así al autor de este libro. Y qué bueno que el autor de este libro es amigo nuestro, amigo de la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctor Fernando Serrano Migallón, muy gentil. Bien, toca el turno al doctor Enrique Uribe Arzate. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de justicia constitucional y derechos humanos. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido profesor en diversas universidades, impartiendo cátedras como Teoría Constitucional, Derecho Constitucional Comparado, Control de la Constitucionalidad, Derechos Humanos, Garantías, entre otras. Es autor de libros, artículos especializados en los temas propios de su línea de investigación, entre los que destacan Mecanismos Jurídicos para la Defensa de la Constitución en México, de 2004, El Sistema de Justicia Constitucional en México, el Tribunal Constitucional, de 2008, El Principio de Supremacía Constitucional, de 2010, La Construcción del Estado Constitucional en México, de 2013. Es el líder del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales y de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Fungió como coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública, así como director de la Facultad de Derecho de la propia Universidad Autónoma de nuestro Estado. Fue director fundador de la revista Prospectiva Jurídica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos, por favor. Muchas gracias. En primer término, deseo saludar cordialmente a todos los presentes, encuentro aquí entre destacadas personalidades de los
conocidos, amigos, y a la par con ello, agradecer por supuesto la invitación que obviamente me hizo el doctor Ramón Ortega García, director del Centro de Investigaciones Judiciales de la Escuela de Profesión del Estado de México, para participar en la presentación de esta interesante obra que ahora afortunadamente tengo ya en papel. Gracias, doctor. Desde luego celebro la publicación de este trabajo, que vale la pena destacar por las razones que expondré más adelante. Felicito por supuesto al autor, doctor Rodrigo Brito Melgarejo, por contribuir al estudio y la comprensión del control de la constitucionalidad, como bien lo dijo el doctor Serrano Migallón, temas que no se han todavía profundizado suficientemente en nuestro país. Saludo con respeto al doctor Fernando Serrano Migallón, catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y reconozco, además de su trayectoria, sus interesantes comentarios vertidos esta mañana. Agradezco y extiendo mis saludos también a los organizadores de este evento especial. Comienzo mis reflexiones diciendo que ahora que está publicado el trabajo del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, es preciso darle visibilidad, compartirlo, socializar las aportaciones de esta interesante obra. Recuerdo el eslogan de Redalic, ustedes lo ubican, la red de revistas de Latinoamérica y el Caribe, que dice que la ciencia que no se ve no existe. En este caso, el trabajo que tenemos en nuestras manos, creo que ahora tiene en este segundo momento, una vez publicado, y cuando hay un gran trabajo detrás de él, darle la visibilidad, la socialización, para que se conozca, se comparta y por supuesto se aprovechen sus invaluables aportaciones. Esta labor de divulgación encuentra el mejor escenario esta mañana en este recinto donde se contribuye a la formación de quienes desempeñan la importante función de dirimir controversias desde el Poder Judicial del Estado de México. Desde aquí nuestro saludo a su presidente y por supuesto al director de la Escuela Judicial. De entrada, quiero destacar la relevancia de la materia que aborda esta obra. El control de la constitucionalidad es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, porque como bien indica el autor, se relaciona con la necesidad de controlar el ejercicio del poder. Vieja cuestión, como sabemos, desde los romanos, durante la época medieval, y desde luego con mayor brillo en la época de la Revolución Francesa, y de allá para acá, nos encontramos con este gran desafío que significa el control del poder, o dicho de manera más enfática, más específica, el control sobre las personas, sobre los seres humanos que ejercen el poder público en el Estado. Pareciera una verdad de perogrullo afirmar que el control de la constitucionalidad guarda una relación irreductible con conceptos esenciales como el equilibrio de poderes, el mantenimiento de los ámbitos competenciales, con la garantía misma de los derechos fundamentales. Sin embargo, el tratamiento más puntual sobre la cuestión nos va mostrando, en la obra que hoy comentamos, los diversos tópicos que inciden en este control, sin duda, control propio en el Estado constitucional. El libro del doctor Brito Melgarejo está trazado en 7 importantes secciones que tratan los asuntos tan relevantes que aquí hemos esbozado. La primera parte trata los conceptos básicos de una eventual teoría. Desde aquí se vislumbra un interesante aporte a la doctrina, pues se asienta esta relación simbiótica entre el control de la constitucionalidad y Estado constitucional. La identificación del objeto que nuestro autor entrecomilla, el objeto del control, los fines que ese control persigue, lleva a nuestro autor a plantearse un concepto adecuado de control que, no obstante la pluralidad conceptual que él identifica, sin duda debe ser anudado a la realidad. El control de la constitucionalidad tiene que ser algo distinto a las elaboraciones dogmáticas y debe permitirnos advertir, como él lo dice, abro la cita, que limitación y control son términos íntimamente ligados y que se implican mutuamente, pues el poder limitado sin controles que hagan efectivas las limitaciones que se le imponen sería un poder arbitrario. Cierro la cita. A partir de esta configuración conceptual, el autor nos lleva hasta los orígenes, modelos y difusión del control jurisdiccional de la constitucionalidad. Como se desprende de la lectura de esta parte de la obra, destaca el tratamiento de los modelos kelseniano y americano que se han desarrollado
hasta la configuración de los modelos híbridos que se han extendido a gran parte del mundo. Como sabemos, hoy ya es muy difícil identificar uno y otro, y este proceso paulatino de hibridación es lo que identifica a los sistemas de control constitucional en el mundo. El tratamiento de la jurisdicción constitucional, su organización, estructura y funcionamiento, aborda el estudio de los asuntos relacionados con la forma de integración, los mecanismos de nombramiento, el sistema de elección de quienes integran los órganos de control de la constitucionalidad, y todo esto nos conduce hasta las importantes reflexiones sobre la gran cantidad de fuentes internas y externas que regulan la estructura, la organización y el funcionamiento de los órganos de control. Como lo refiere nuestro autor, abro cita, el problema que representa el poder de autonormación de los tribunales constitucionales es la ausencia de control que se presenta de facto respecto a las normas expedidas por los propios órganos controlantes. Cierro la cita. Sin duda, en esto hay un gran desafío para los órganos de control constitucional, porque habla de esta necesidad de autolimitación. Cómo determinar las normas, los escenarios, los contextos que ya son obsoletos o están fuera del tiempo. Y entonces aquí está lo que el doctor Brito refiere. El libro incluye un importante aporte al control jurisdiccional de constitucionalidad, en el que Rodrigo Brito trata tres aspectos esenciales: el parámetro de control, el objeto en el control jurisdiccional de constitucionalidad y los vicios de constitucionalidad. Como sabemos, este control se ejerce sobre actos y normas. Nuestro autor introduce una cuestión interesante cuando sostiene que además de los actos, esto me parece muy relevante, también las actitudes deben ser objeto de control de la constitucionalidad. La inactividad de los órganos del Estado es una cuestión que normalmente no se visualiza en los asuntos concernientes al control de la constitucionalidad, y como el autor lo destaca, también estas actitudes deben ser parte de este control, pues como puede advertirse, por ejemplo, en el caso de las omisiones legislativas, no hacer también vulnera los derechos de los habitantes. Esta es, en mi opinión, una de las principales aportaciones que yo destacaría del texto, porque normalmente el control de la constitucionalidad, como sabemos, se encamina a establecer la regularidad constitucional sobre actos y normas, y la comprensión de los actos casi siempre es en sentido positivo. Por esa razón me parece muy destacable el tema de las actitudes que él cita en su trabajo. En el itinerario marcado por Rodrigo Brito, las funciones de los órganos jurisdiccionales de control hacen una referencia puntual a todo el íter que estos procesos siguen en cuanto a mecanismos de naturaleza constitucional. En este sentido, el tratamiento es muy claro por lo que respecta a la defensa de los derechos fundamentales y el mantenimiento de los distintos ámbitos competenciales a través de los controles verticales y horizontales del poder público. Destaca en esta parte la referencia que hace el autor a la estructura que tiene nuestro Estado constitucional como una federación, y por eso la referencia al control vertical y horizontal resulta de singular importancia. Finalmente, el autor trata el papel de los órganos jurisdiccionales de control en el Estado constitucional, y aquí eslabona algunas ideas que en sí mismas abren nuevas rutas a la investigación, pues destacan la relación del control de la constitucionalidad con la democracia, asiento infaltable de cualquier esfuerzo destinado a procurar la vida humano-social en igualdad y con libertad. De similar relevancia es el estudio sobre el papel de la jurisdicción constitucional en la dinámica de las instituciones y su influencia en los estados compuestos, su relación con los derechos fundamentales y con algo fundamental para todos, que es la política. Cierra nuestro autor su estudio con un análisis sobre las posibilidades de creación de una teoría de control jurisdiccional de la constitucionalidad, donde expone diversos argumentos que pueden servir de andamiaje a futuras exploraciones sobre este importante quehacer que en el Estado constitucional debe ser un esfuerzo permanente. Yo con estas palabras concluyo, solamente para reiterar mi agradecimiento por la invitación, felicitar a los organizadores y desde luego desearle larga vida a la obra de nuestro autor, doctor Rodrigo Brito Melgar. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias doctor Uribe Arzate. Bueno, pues dejamos lo mejor para el final. Corresponde el uso del micrófono al autor de la obra, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo.
Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la sede en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y obtuvo el doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa. Dentro de su actividad profesional se ha desempeñado como asesor de consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, visitador adjunto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y asesor adscrito a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Es autor de diversos libros y artículos en obras colectivas y revistas especializadas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Doctor, antes de empezar mi intervención, quisiera en verdad agradecer al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al Consejo de la Judicatura, a su escuela judicial, a sus titulares y desde luego al Centro de Investigaciones Judiciales y al doctor Ramón Ortega, su director, por la oportunidad de presentar este libro, platicar un poco con ustedes. Quisiera también agradecer entrañablemente a las personas que me han antecedido en el uso de la palabra. En verdad es un honor para mí el hecho de que el doctor Fernando Serrano Villarreón, mi maestro, como él lo dijo, yo creo que él ha sido mi mentor, mi director en la Facultad de Derecho, la persona que me ha guiado, pero sobre todo un extraordinario amigo que me ha honrado verdaderamente con sus palabras, y también al doctor Enrique Uribe Arzate, una autoridad en la materia del libro que escribí. Creo que la visión que tiene él de este tema es mucho mayor a la que yo puedo exponer en estas páginas, y por eso me honra muchísimo el que haya podido participar en esta presentación, y en verdad estoy muy agradecido con los dos. Estoy muy agradecido también con ustedes por estar aquí presente con las personas que hicieron posible esta presentación, y la verdad es que creo que hablar sobre las cosas que una persona escribe, hablar sobre el propio trabajo, hablar sobre algo que es producto de un esfuerzo propio, a veces es muy complicado porque creo que la objetividad es muy difícil guardarla, ¿no? Yo por eso, más que hablar de las virtudes que quizá no tenga esta obra, pensé en hablar un poco de las razones que me llevaron a escribir sobre este tema y un poco de sus contenidos. Expongo en primer lugar por qué decidí hablar de algunos elementos para la elaboración de una teoría sobre el control jurisdiccional de la constitucionalidad. Debo decir que en un principio la intención que tenía era mucho más ambiciosa, ¿no? Uno cuando es joven, yo empecé a escribir este libro hace algunos años quería en principio hablar, cuando empecé a concebir esto, ya después como algo de tiempo retomar la idea y empezar a rastrear la pluma, pero cuando comencé a pensar en esta idea, lo que planteaba era aportar una teoría del control en general. Yo quería hablar de controles no solamente institucionalizados, sino también controles no institucionalizados, y dentro de los institucionalizados hablar de controles jurídicos, hablar de controles políticos. Pero afortunadamente me encontré con personas, con el propio doctor Fernando Serrano Villarreón, con el profesor Alessandro Soruso, que me dijeron: detente un poco, creo que la ambición que tienes en lo que piensas escribir es mucha, y ¿por qué no te centras en uno de los aspectos que formen parte de esta idea primigenia que has planteado? Y es por eso que decidí centrar mi atención en algunos elementos para hablar desde el punto de vista teórico sobre el control jurisdiccional de la constitucionalidad. Y decidí hacerlo porque, como se menciona en las primeras páginas de este libro, a pesar de que el control jurisdiccional
tiene una gran aplicación práctica, a pesar de que hay personas destacadísimas en el ejercicio del control. Son pocas las personas y los trabajos que se han escrito para abordar este tema desde un punto de vista teórico. Tengo el honor de estar junto a una de esas personas y debo decir que en ese sentido que me honra muchísimo el haber escuchado el diagnóstico que hace el doctor Uribe sobre este trabajo, porque la intención era eso, tratar de problematizar, como decía el doctor Serrano. Mi intención en principio era crear una especie de teoría del control, pero al final me di cuenta que esa ambición se encontraba con muchos impedimentos de tiempo, de falta de experiencia, de muchas cosas que afortunadamente pude ir dejando un poco de lado a través de la oportunidad que tuve de la Universidad de Pisa para adentrarme en estos temas. Y decía, la intención que primero era crear una teoría se convirtió en simplemente en establecer algunos elementos desde el punto de vista teórico para iniciar un debate, sentar ciertas bases para que a través de las críticas que se hagan a estos planteamientos, a través del análisis más profundo, a través de la perspectiva que tengan otros ojos, pues se pueda ir profundizando precisamente en un tema como el que se expone en esta obra. Yo comienzo, como decía el doctor Uribe, hablando un poco sobre el marco conceptual de esta investigación y tratando de profundizar en algunos conceptos que, insisto, dado que en ocasiones están en nuestro día a día, pasamos por alto al analizarlos desde el punto de vista teórico, ¿no? Hablamos de control, ejercemos control, incluso muchas de ustedes o muchos de ustedes pueden ejercer control jurisdiccional, pero a veces no nos centramos en cuáles son los elementos que forman el control jurisdiccional, cuál es la finalidad del control, cuál es su estructura, y pasamos por alto a lo mejor algunos aspectos que son fundamentales, ¿no? Yo cuando hablo con las personas que forman parte de mis grupos en la Facultad de Derecho, a veces lo que veo es que para ellos el control significa solamente verificar la correspondencia de ciertos actos o de ciertas normas con un parámetro de regularidad. Cuando la finalidad me parece que es otra, y esa finalidad va más allá de esta operación, y eso es a lo que debemos abocarnos. Por eso a mí me parece que la finalidad del control no es simplemente esa verificación de correspondencia, sino la salvaguardia que se da de esos valores, principios, etcétera, que se contienen en el parámetro de regularidad constitucional. Empiezo a hablar, insisto, de esa finalidad del control, de la estructura del control. A veces perdemos de vista ese momento admonitorio, la medida que deriva de el juicio cuando es negativo, y empiezo a plantear algunos problemas, quizá solamente de manera breve, pero insisto, con la intención de generar inquietudes para que a partir del trabajo de personas que tengan mucha más autoridad que la mía puedan adentrarse o pueda hacerse un estudio más profundo sobre temas relacionados con el control jurisdiccional de la constitucionalidad. Intento dar una definición teórica del control, como ya lo comentaba el doctor Uribe, que sirva para distintos ámbitos, y una definición de control jurisdiccional de la constitucionalidad. Y después empiezo porque me parece que conocer los antecedentes de las figuras que actualmente empleamos, a las que recurrimos, es fundamental, haciendo un análisis de los orígenes, los modelos de control, la difusión, atendiendo desde luego a lo clásico, el modelo de la Judicial Review en los Estados Unidos, al modelo kelseniano, a los modelos híbridos, hablar un poco en esta idea de mucho programa sobre la difusión de los modelos, y tratando un poco también la forma en que se han encontrado dificultades algunos sistemas de control. El sistema de control francés lo señalo como un caso particular, porque a pesar de ser eminentemente un sistema de control de carácter preventivo, no ha logrado mantenerse en ese ámbito, y a través de la reforma de julio de 2007, por ejemplo,
ha abierto su espectro a medidas de carácter de control a posteriori, ¿no? Entonces, analizar esas dificultades, poner en la mesa algunos problemas, ¿no? El voto particular de los órganos jurisdiccionales es algo que vemos todos como algo natural, como aceptado, que se pueda pues incluir al lado de una resolución la opinión que uno de los integrantes del órgano de control pues exponga a partir de las divergencias que tiene con la mayoría, pero a veces perdemos de vista porque en ciertos sistemas el voto particular no existe. La idea de no quitar fuerza a la decisión de la Corte, la idea de fortalecer precisamente la idea de un órgano jurisdiccional a partir de opiniones, insisto, que reflejen la mayoría, pero que no pierdan de alguna manera, como se dice, la fuerza que en ocasiones la opinión esencial o el voto particular podría originar para la opinión de la Corte. Entonces, esos problemas son los que se exponen en esta obra, además de algunos aspectos generales a los que ya hacía referencia el doctor Uribe, el parámetro de control, esos límites a la relativización del parámetro de control, la gradualidad de las disposiciones constitucionales y su función como parámetro, el objeto, los vicios propios de la ley y además las funciones de los órganos de control, tratando de analizar a partir de un estudio de derecho comparado la fase de admisión, la conveniencia de la admisión en los procedimientos frente a los órganos de control, analizando los órganos que ejercen esta fase de admisión, los procesos constitucionales de control, los más comunes, desde luego, la defensa de los derechos, el control de constitucionalidad de leyes y disposiciones normativas con rango de ley, los procesos de control sobre la distribución vertical y horizontal del poder, para finalmente hablar de manera muy general sobre el papel de los órganos jurisdiccionales de control en el Estado constitucional. Y ahí plantear las problemáticas que ya ha referido el doctor Uribe, algunas que se presentan en el día a día, esta idea de pues por qué es posible que un grupo de personas que no tienen atrás una representación democrática, no tienen atrás ese apoyo de la fuerza del voto, pueden echar abajo las decisiones que toman los órganos representativos, ¿no? Ese problema que Alexander Wittgen desde hace ya muchos años denominó la dificultad contramayoritaria, ¿no? Pero debemos decir que la idea de democracia que existe actualmente como una democracia con contenidos de carácter sustantivo, creo que nos hace redefinir el papel de los órganos jurisdiccionales actualmente. Y más que decir que los órganos de control son órganos contramayoritarios o que atentan contra la democracia porque pueden dejar de lado las decisiones que toman los órganos representativos, creo que su labor se presenta como una labor de defensa del orden constitucional que tiene mucho de democrático, una labor de defensa de los derechos, una labor de defensa de ese Estado constitucional que me parece es un elemento que tiene relaciones simbióticas precisamente con la democracia. Y por ello, más que decir que exista un choque entre los poderes, podríamos hablar, como lo han hecho por ejemplo Federico o Pasquale, de un diálogo entre el poder legislativo y el poder judicial, un diálogo que se nutre a través de esas determinaciones por parte de los órganos de control, que genera ese debate entre los propios órganos representativos y que favorece esa discusión sobre lo que se espera en una sociedad democrática. Creo por eso que más que hablar de la dificultad contramayoritaria de la que hablara Wittgen, podríamos hablar, insisto, con Federico, por ejemplo, sobre una oportunidad contramayoritaria que surge a partir de la labor que realizan los órganos jurisdiccionales de control y que se presenta como un elemento fundamental para el avance en una sociedad democrática. Lo decía el doctor Serrano en su presentación, esta obra lo único que busca es generar inquietudes, lo único que busca es poner sobre la mesa algunos temas que me parecen importantes para abrir el debate
un debate atendiendo al control como es, pero también atendiendo al control como debería ser. Y me parece que pues eso es lo que me gustaría plantearles a ustedes, exponer esta obra a su crítica, a su visión, a sus comentarios, a un análisis que seguramente será mucho más profundo que el que así se hace, invitarlos a que hagamos una especie de frente común para abordar, como lo han hecho ya varios autores, de manera profunda el estudio teórico del control jurisdiccional de la constitucionalidad. Esa es la intención de este libro y por eso pues me honra muchísimo que en esta sede pues me hayan dado la oportunidad de presentarlo y reitero mi agradecimiento por esta oportunidad y a ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Brito. Si nos permite, podríamos dar lugar a una sesión de preguntas, respuestas, algún comentario por parte de nuestro público asistente. Adelante, por favor. Muchas gracias. La maestra Lemus. Muy amable. Doctor, pues felicitarlo por la obra. La verdad es que muchas gracias. Es un tema bastante atractivo, sobre todo por los tiempos que vivimos, ¿no? A nivel no solo nacional, sino internacional. Y mi pregunta concreta va hacia lo siguiente. Mencionaba el doctor Uribe que pues, una cuestión importante de su aporte en la obra es el tema de las omisiones de los órganos del Estado. En este sentido quisiera preguntarle de qué manera pudiésemos orientar esta inacción de los órganos del Estado a través del control de constitucionalidad. Porque hay muchas disposiciones que parecieran pues, leyes imperfectas, ¿no? En las cuales pues, hay una disposición, pero al no haber una sanción, pues se convierte en una llamada a misa, ¿no? El hecho de establecer una obligación que no tiene una forma de ejecutarla. Dicho sea de paso, pues tenemos ahorita el amparo que fue interpuesto en la Suprema Corte pues, por la omisión legislativa de expedir el Código de Procedimientos en materia civil y familiar, que dicho sea de paso, pues hay una obligación desde hace 3 años de expedirlo y que hasta el día de hoy no se encuentra con este cuerpo. Muchas gracias. No, es una pregunta interesantísima que debo decir, plantea problemas bastante complejos, ¿no? Falta mucho precisamente hacer efectivas esas resoluciones que tienen que ver con la omisión legislativa. En algunos tribunales en Europa, por ejemplo, se han establecido sentencias atípicas, ¿no? La Corte Constitucional italiana, pues, por ejemplo, intenta generar este diálogo entre las autoridades, que creo que un aspecto muy valioso es generar esa oportunidad de diálogo entre las autoridades, porque eso ayuda mucho a pues, que haya una actitud no de confrontación y no de decir a ver quién puede más, sino precisamente de colaboración. Se dictan sentencias en las que se verifica, por ejemplo, se verifica la inconstitucionalidad de una norma, de una omisión, pero no se declara para dar tiempo al órgano legislativo, por ejemplo, para que realice ciertos cambios. Incluso en ocasiones se va más allá poniendo términos y diciendo, pues la norma va en camino hacia la inconstitucionalidad antes de declararla, y si no realizas estos cambios, vamos a declarar la inconstitucionalidad. Y ese juego, pues dentro de una sociedad democrática que implica también pues otros mecanismos, ¿no? La presión de esa parte que a veces no vemos, la ciudadanía, porque a veces decíamos quién controla al controlante, cómo se puede hacer que en ocasiones el órgano jurisdiccional no tiene ni la bolsa ni la espada, como se planteaba desde el federalista, pues ¿cuál sería la fórmula para hacer que se cumplan con esas resoluciones, ¿no? Y creo que gran parte de eso está en el apoyo que tenga el Poder Judicial y sus resoluciones, en de alguna manera socializar estas sentencias y establecer mecanismos que, sin generar choques, porque en ocasiones a veces eso también ocasiona un voltear la mirada ante una sentencia del órgano de control, generando ese diálogo que permita que se tomen esas decisiones de manera
conjunta entre órganos de control y órganos representativos podríamos obtener respuestas en este sentido. Yo hablo de actitudes, como decía el doctor Uribe, porque me parece que precisamente hablar de omisiones y de controlar algo que no se ha hecho, pues a veces nos hace pensar que eso no funciona, ¿no? ¿Cómo vas a controlar algo que no existe, ¿no? Y por eso creo que lo fundamental sería hablar de controlar la actitud de la autoridad que se proyecta como algo positivo. Entonces quizá esos cambios que se plantean aquí, al menos brevemente desde el punto de vista teórico, podrían ayudarnos a concebir de manera distinta el control sobre las omisiones y de esa forma lograr que ese control sea verdaderamente efectivo, porque los ejemplos son muchos, ¿no? La reforma constitucional de 2011 con las leyes reglamentarias del artículo 29 del artículo 33, en los que se plantea el propio órgano, el propio poder reformador de la Constitución, tiempos que no cumple, pues es algo que es preocupante y que tendríamos que lograr que existan verdaderos mecanismos de control que hagan efectivo cumplir con eso que el propio órgano representativo se ha impuesto. Esa sería mi respuesta a esto. Gracias. ¿Alguien más? Hola doctor, antes que nada bienvenido a este instituto y esta es su escuela. Yo tuve la oportunidad de leer su libro y antes que nada quiero agradecerle todo el estudio que hizo. Fue realmente muy interesante para mí leerlo y aprender de usted. Un estudio comparativo, y les comparto, el libro es genial. Es un estudio comparativo de todos los sistemas de control de construcción de todos los países. Y la verdad me parece que aporta muchísimo y debiera de ser muy importante que lo leyeran nuestros magistrados y nuestros jueces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco el que se haya tomado el tiempo y bueno, pues desde luego, insisto, la idea es someter a su visión crítica los planteamientos que aquí se dieron. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues en este caso no me resta sino agradecer a todos ustedes su asistencia, agradecer al autor de la obra, agradecer al doctor Enrique Uribe, doctor Fernando Serrano Mirayón, muchas gracias por acompañarnos desde allá, desde la Ciudad de México. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero agradecemos que nos haya hecho un espacio. Le mandamos un fuerte saludo, que esté usted muy bien. Doctor, esperemos tenerlo de nueva cuenta en la escuela judicial, pero ahora de manera presencial, que sepa usted que esta es su casa. Muchas gracias. De igual modo, doctor Enrique Uribe. En cuanto a ustedes me digan, estoy ahí. Muchas gracias, doctor. En verdad apreciamos ese gesto suyo. Gracias. Doctor Enrique Uribe, muchas gracias. Sabemos que también su agenda es apretada y bueno, esperemos que no hayamos entorpecido sus actividades. Y doctor Enrique, doctor Rodrigo, pues, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias por hacer el viaje desde la Ciudad de México, por permitir que la Escuela Judicial presentara su obra. Juan Carlos, muy agradecido. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Este ha sido el primer evento organizado por el Centro de Investigaciones Judiciales en esta nueva etapa de administración. Esperemos que haya muchos más eventos, entrevistas, presentaciones de libros. En fin, nos gustaría también conocer su opinión sobre qué les gustaría, qué temas les gustaría que nosotros abordáramos a través de esta nueva temática. Hay grandes retos en el horizonte jurídico, nuevas reformas. Estamos en una nueva época del Semanario Judicial de la Federación. Las reformas, tanto constitucionales como legislativas, pues están abriendo nuevos horizontes. No digo que todos sean buenos, pero bien vale la pena investigarlos, estudiarlos y pronunciarse sobre ellos. Así pues, muchas gracias, señor consejero, magistrada, señor magistrado. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.
permítanme para ustedes un ejemplar que traje algunos. Muchas gracias. Un gusto. Estamos aquí a sus órdenes.